Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 331 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy te voy a hablar de las 4 principales formas de inversión que existen en bolsa. Sí, existen algunas más o algunas variantes más, pero 4 son las formas principales de inversión cuando invertimos en acciones, cuando invertimos en bolsa. La escaleta del podcast de hoy no la hice yo, la hizo Pedro. Si es la primera vez que me escuchas o no sabes quién es Pedro, Pedro es un colaborador de este podcast. Hemos grabado algunos podcasts juntos. Generalmente grabábamos una vez al mes un podcast juntos. Esos podcasts que grababa con Pedro eran un poco diferentes a estos podcasts que grabo yo solo. Eran podcasts más largos y eran podcasts que más o menos tenían una estructura en el que hablábamos un poco más en profundidad de algunas inversiones. De momento, en este regreso al podcast, no está previsto que Pedro vuelva al podcast. Si es posible que algún capítulo lo grabe él directamente o lo grabemos un poco por separado y luego lo juntemos, pero ese formato que teníamos de momento no está previsto que venga. Aunque sí indicar una cosa es que en esos podcasts mensuales que grabamos una vez al mes, tanto Pedro como yo contábamos algunas novedades de nuestra vida, cómo estábamos avanzando en nuestra búsqueda, en nuestro camino hacia la libertad financiera. Mi idea es que a partir de ahora, tal vez eso, una vez al mes, te cuente alguna pequeña parte un poco más personal, pero que esta parte personal sea una pequeña parte del podcast, de un podcast mucho más grande y mucho más amplio. ¿Y por qué no está Pedro en el podcast? Bueno, por 2 razones. La primera es, ya te lo he contado hace unos capítulos, que es que pretendo que el podcast sea un poquito más simple y ese formato tan amplio, tan grande o de tanta extensión, pues ahora mismo nos es imposible. Tanto a Pedro como a mí nos es imposible cuadrar agendas y tener el tiempo suficiente para prepararlo. Mi situación un poco ya te la he comentado, la situación de Pedro. No le he pedido permiso para contártelo, simplemente indicar que está pasando un mal momento, un momento personal un poco complicado y simplemente se está ocupando de otras cosas más importantes que un podcast de finanzas personales. Creo que esto todos lo podemos entender. Y ya cambiando un poco de tema, lo que sí está gustando bastante es la nueva lista de correo, esos nuevos correos que estoy enviando los viernes por las tardes, en el que estamos dando una vuelta a temas muy importantes de finanzas personales, a un poco lo más importante de finanzas personales. El correo de hoy va sobre el fondo de emergencia, así que si no te lo quieres perder, o si no te quieres perder los siguientes, es en quieroserrico.com/lista. Repito, quieroserrico.com/lista. Bien, pues vamos un poco con el tema de hoy. 4 estrategias de inversión bursátil, o por lo menos los 4 comunes. Te voy a hablar de estos 4 estilos o de estas 4 formas, destacándote principalmente en qué consisten y para qué perfil o para qué tipo de inversión son adecuados. En primer lugar tenemos lo que se llama la inversión pasiva. La inversión pasiva es la más sencilla de todos. Según te vaya contando otras fórmulas, pues son un poco más complejas, que requieren más tiempo, más dedicación. Bien, pues la inversión pasiva o la inversión indexada es la más sencilla, de que requiere menos tiempo y menos conocimientos, al menos en principio menos conocimientos. La estrategia consiste en invertir en fondos indexados o en ETFs. En otros lugares también les llaman fondos mutuos. Son fondos que su comportamiento es de replicar un índice, es comportarse igual que lo hace un índice. Y en muchos casos básicamente están compuestos por acciones de la misma manera que lo hace el índice. No son ningún instrumento financiero extraño ni nada, simplemente pues tienen las acciones que tienen los índices y su comportamiento es lo mismo. En otros casos utilizan algún sistema de replicación sintética, pero bueno, para no liarnos demasiado, es comprar un montón de acciones igual que un índice y estamos invirtiendo en todas esas acciones. Se recomienda invertir principalmente en índices muy grandes, en índices muy importantes, que representen la mayor parte o una buena parte de la economía mundial. Por ejemplo, un SP500, un Nasdaq 100 o incluso un índice MSCI, un MSCI World o algunas variantes de este índice. Si vamos a lo más sencillo, pues este sería el índice más recomendable, un fondo que replique el MSCI World. Aquí, ¿cómo invertimos? Muy sencillo. Simplemente tenemos que contratar ese fondo o un ETF o incluso varios fondos o varios ETFs, y si vamos a una cartera de fondos, que es eso de contratar varios fondos, otra opción es hacerlo directamente con un robo-advisor.
Simplemente es contratar un servicio, aportar todos los meses o de forma regular, todas las semanas, todas las quincenas, cada 3 meses, cada uno un poco según sus gustos e intereses, pero bueno, es importante aportaciones periódicas. En determinados casos hay que hacer alguna cosa un poco más compleja, como rebalancear una cartera o tener en cuenta aspectos fiscales a la hora de vender, pero eso ya sería un poco más de nivel. Y aquí, bueno, muy sencillo, simplemente 5 minutos al mes, haces tus aportaciones, las tienes programadas, no tienes que hacer nada y te olvidas. Incluso, vamos a ver el resto de formas de inversión, y esta estrategia es la que deberías seguir con la mayoría de tu dinero, especialmente el dinero a largo plazo, para tus cuentas de jubilación. De hecho, algunos inversores que hacen otro tipo de estrategias también tienen una cuenta de inversión pasiva indexada, una cuenta indexada en donde va la mayoría de su dinero. En la membresía de Quiero ser rico, que son 10 euros al mes, tienes 2 cursos en el que explicamos, en la que vemos con todo lujo de detalle estas 2 estrategias, que son los cursos de fondos de inversión y el curso de inversión pasiva indexada. Bien, esta es la primera estrategia, la inversión pasiva. En segundo lugar tenemos la inversión en dividendos. Esta estrategia es comprar acciones de empresas que reparten dividendos. Lo que una empresa reparta dividendos no es que sea algo obligatorio para las empresas. Las empresas pueden suspender, pueden reducir, pueden hacer lo que quieran con sus dividendos. Pero hay ciertas empresas en las que habitualmente reparten dividendos y estos dividendos en muchos casos, conforme van pasando los años, son mayores y mayores y van subiendo. Por supuesto, dentro de esta estrategia hay varias opciones de inversión. Una de las formas de dividendos más conservadoras o más seguras es invertir en empresas anticíclicas, en empresas que lo van a hacer bien, o mejor dicho, que lo van a hacer medianamente bien si las cosas va bien, si la economía va bien, y lo van a hacer medianamente bien si la economía va mal. Por ejemplo, empresas de alimentación, empresas de limpieza, pues no sé, empresas grandes tipo Nestlé, Danone, marcas así súper conocidas, pues hay muchas empresas similares a estas que cotizan en bolsa y que reparten dividendos de forma regular y casi siempre los van incrementando año tras año. Hay otras empresas que reparten dividendos pero son mucho más volátiles, ahí cada uno su estrategia. Esta estrategia está recomendada para personas que quieran dedicarle un poquito más de tiempo y lo que estén buscando es un flujo de efectivo. Cuando inviertes con una estrategia pasiva indexada, una inversión indexada, tú estás poniendo dinero y este dinero con el paso del tiempo, como es lógico, se va revalorizando. Pero tú ese dinero no lo tienes disponible. En cambio, en esta estrategia, en la inversión por dividendos, su ventaja es que los dividendos los va recibiendo de forma periódica. Todos los años, todos los trimestres. Bueno, ahí ya depende un poco de la empresa. Hay empresas que reparten una vez al año, empresas que reparten dividendos 2 veces al año, cada trimestre. Bueno, pues ahí ya depende. La clave o la dificultad es encontrar esas empresas que repartan dividendos, analizarlas correctamente y asegurarnos que van a seguir pagando dividendos durante los próximos 10, 20, 30, 40 años por lo menos. Al menos por lo menos que la empresa siga existiendo. En tercer lugar tenemos la inversión en valor. Hay 2 variantes de esta estrategia, pero consiste en comprar empresas que están baratas o empresas que creemos que lo van a hacer muy bien a largo plazo. Empresas que por su valoración, lo importante aquí es valorar correctamente las empresas, analizar un poco sus estados financieros y determinar el valor de estas empresas, y comprar las empresas que creemos, que estamos convencidos de que lo van a hacer mejor, o simplemente empresas que están muy baratas. Esta es una estrategia que requiere mucho más de tiempo. Hay que analizar los estados financieros, lo que necesitas aprender o conocer un poco de finanzas, un poco de lectura de números, vamos a llamarla así, de poder leer los números y hacer tus propios cálculos y tus propias estimaciones. Sí, por supuesto que puedes copiar, puedes ver otras valoraciones de otras personas, pero entonces nunca vas a tener la seguridad de que es la empresa correcta. La inversión en valor también puede ser inversión en crecimiento. No se enfoca en los mismos criterios económicos, pero más o menos es la misma estrategia. Es comprar acciones con la esperanza, tal vez no sea la palabra adecuada, con la convicción de que estas empresas van a tener un mejor desempeño que la media. Principalmente mejor desempeño que la media, que lo va a hacer el mercado. Y este mejor desempeño lo podemos definir de diferentes formas. No solo es más revalorización, es decir, que lo hagan mejor, que tengan mejor rentabilidad. También puede ser que en malos momentos se comporten mejor que la media.
es decir, que tal vez no tengan un buen comportamiento o no crezcan o no tengan una rentabilidad tan alta en buenos momentos, pero se comportan mejor en momentos más complicados, es decir, una inversión un poco más defensiva. El gran referente en este tipo de inversiones es Warren Buffett, quien lo ha hecho de forma espectacular a lo largo de toda su vida. Y esta forma de inversión o esta espectacularidad en sus inversiones no quiere decir que siempre haya ganado al mercado. De hecho, en varias ocasiones ha hecho una rentabilidad muy por debajo de la media del mercado, sobre todo en momentos anteriores a burbujas, a momentos de crisis. Él lo hacía peor que el mercado, pero cuando la cosa se daba la vuelta, siempre ha tenido una rentabilidad espectacular. Y por último llegamos a la selección de acciones individuales, al trading. Esta estrategia de inversión es un poco diferente. En muchos casos ni siquiera es inversión, es especulación. ¿Cuál es la diferencia entre inversión y especulación? Pues inversión es cuando la probabilidad de éxito, cuando la probabilidad de que salga bien esta apuesta, esta entrega de dinero, vamos a llamarla así, pues tiene bastantes probabilidades de tener éxito. Tiene un fundamento por detrás, tiene unas razones de por qué es una buena inversión. En cambio, la especulación es más azar, es más probabilidades. Bueno, pues la selección de acciones individuales, el trading activo, el day trading, incluso otras variantes. Esto consiste en comprar acciones con la esperanza de venderlas en poco tiempo, consiguiendo una buena rentabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues es utilizar algún tipo de estrategia, algún tipo de estudio, a veces es técnico, es decir, en base a algunos indicadores, en base a unas figuras en el comportamiento del precio. Bueno, simplemente son indicadores o son similitudes con el pasado que nos puedan dar pistas de cómo va a fluctuar o cómo va a variar el precio en el futuro. Aquí también, por supuesto, hay muchas variantes, como es el day trading, que consiste en entrar y salir del mercado en el mismo día. Al final del día todas las operaciones deberían quedar cerradas. Hay otras estrategias mucho más rápidas, como es el scalping, o técnicas o estrategias un poco más lentas, como es un swing trading, en donde estas operaciones en vez de durar horas duran pues incluso semanas. Esta estrategia es un poco más complicada, requiere de mucha concentración, de un poco de tiempo, a veces bastante tiempo para aprender y luego algo de tiempo todos los días. En general es algo que debes hacer todos los días para estar operando. Se requiere, repito, muchísimo tiempo para tener una estrategia sólida, una estrategia fiable y tener también la mente adecuada. Y esto también quiere decir que no todos los días vas a estar preparado para hacer trading. Y según se dice, en torno a un 99% de las personas no acaban siendo rentables nunca. Acaban perdiendo más dinero del que ganan. Y ese 1% que sí lo consigue, pues es a base de dedicarle tiempo y también tener una cierta mentalidad. Pedro me dice que sus indicadores favoritos son el MAC, el RSI, promedios de medias móviles, niveles de Fibonacci, las bandas de Bollinger. Bueno, no sé exactamente qué estrategias utiliza Pedro. Yo también hice un poco de swing trading en sus días. Y lo que te puedo decir es que estas estrategias, cuanto más sencillas, cuanto más simples, mucho mejor. No por complicarlas demasiado quiere decir que vas a tener buenos éxitos. En mi caso, ¿qué utilizaba? Pues básicamente una media móvil que iba ajustando según la acción, pero un par de medias móviles, una corta y otra larga, y eso era prácticamente el 80% de la estrategia. Invertía cuando las medias móviles se cruzaban y también utilizaba otro indicador, bueno, un par de indicadores. Uno era el RSI para saber si realmente había esa fuerza, esa tendencia en el mercado, y también utilizaba un indicador de volumen simplemente para detectar que no hubiese cosas raras. Una estrategia en principio de lo más sencilla y bueno, me daba más o menos buenos resultados, pero para mí no merecía la pena. ¿Por qué? Dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo para una rentabilidad que en mi caso no era demasiado buena. Y desde entonces mi estrategia favorita ha sido la inversión pasiva. Estoy probando algo de acciones en dividendos, pero bueno, es como una estrategia muy secundaria. Y esta es las 4 estrategias de inversión bursátil. Por supuesto, a la hora de invertir existen muchos más mercados, muchas más opciones. Fuera del mercado bursátil existen muchísimas otras opciones.
Y la recomendación es que no te quedes con un solo activo, que diversifiques un poco entre activos, que domines uno y luego te vayas al siguiente, aunque sea con una parte pequeña de tu dinero. Bueno, pues estas son las 4 estrategias que nos comenta Pedro. Espero ver tus comentarios para que me digas cuál es tu favorita, cuáles has probado, cuáles te dan mejores resultados y cuáles no tocarías nunca más. Y con esto me despido, te deseo un maravilloso día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.